Buenos días. Las acusaciones, insulto y amenazas del señor Netanyahu contra el señor Sánchez y contra España no son novedades, porque, como hemos dicho, que a mi juicio existen problemas entre el señor Netanyahu, porque él y su padre son de los estudiosos del fenómeno España y del fenómeno sefardí, la salida de los judíos junto a los musulmanes de la península a finales del siglo XV, y que cree el señor Netanyahu de que Andalucía y España en general es un jardín para él y para su padre y para el resto. Tenemos que diferenciar siempre entre algo que se llama, y siempre lo hemos dicho, entre sionismo y entre la religión judía. Los judíos no aprueban ni siquiera la existencia, gran parte de ellos no aprueban la existencia del Estado de Israel. Señor Netanyahu, uno que sigue un movimiento sionista con objetivo prácticamente crear esa hegemonía prácticamente económica hacia tres continentes, por eso la posición de Palestina, no por cuestión de lo sagrado o menos, pero lo sagrado, las religiones han sido utilizadas como mascarilla para justificar el fenómeno. Entonces el señor Netanyahu intenta, con sus provocaciones y guerras y amenazas a toda la humanidad, porque lo mismo ahora Trump, si en el momento que deja de apoyar a Israel, aunque sea un día, ya luego insultará y lo aplastará con sus amenazas y sus insultos. O sea, el señor Netanyahu está hecho de esa forma, por eso el hombre es un fugitivo del Tribunal Internacional por crímenes de guerra, lo cual existe se sabe, busca y captura a nivel internacional con el Interpol contra él y contra otros. En caso de él lo sabe también, que en el momento que paren las guerras que está provocando a continuación, con apoyo de unos capitales que al parecer no se han dado cuenta que están destruyendo a la humanidad, no solo a la zona, él sabe que en el momento que paren las hostilidades alrededor de él o incluso lejos, como lo que estamos viendo en Irán, o la zona del Golfo, irá a la prisión, porque el hombre está bajo acusas por corrupción, porque es una persona corrupta, aparte de ser asesino, aparte de ser, ya como hemos dicho, venido y por busca y captura por el Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra. Lo mismo el señor Trump como cómplice, y el señor Trump, aparte que los mismos americanos, debido a los altos y bajos, esas barbaridades que están costando a la humanidad en economía, en finanza, en estabilidad en general, están los mismos americanos, el Congreso y los senados, están ahora prácticamente preparando una especie de impeachment o acusas, según el artículo 25, para llevarle al primer manicomio a ese señor, lo del Trump, el señor de los files o de los archivos de la famosa isla del Epstein. Entonces, ese conjunto, sea el Netanyahu, sea el señor Trump, prácticamente creo que tienen sus días limitados, porque ya el mismo pueblo israelí está harto de recibir ya y someterse a bombardeos y cohetes y drones de todas partes. Y también el pueblo americano, que está ya sufriendo económicamente la subida de los precios y de los carburantes y el aumento espectacular del número de pobres. Mientras en Israel, aparte del sufrimiento de la guerra, muchos están emigrando y dejando el país. Entonces, yo no daría ninguna importancia de las acusas. Lo que pasa que detrás de él, unos capitales en buena parte, lamentablemente, controlan la Unión Europea y controlan en parte también, en buena parte, incluso España. Por lo tanto, el hecho del invento de las ¿cómo se llama?, de las querellas en tribunales contra la mujer de Sánchez o el hermano, etcétera, etcétera, son todos derivados de esos altos y bajos en la relación entre ambos, entre Netanyahu y el señor Sánchez. Mi consejo al señor Sánchez, para evitar que sea el Netanyahu o Trump o lo que sea,
de que España sea 1000 veces más fuerte que ahora, porque España, lamentablemente, y de forma crónica, y lo he repetido varias veces, no ha podido ser o llegar a donde tiene que estar. Este es un país altamente rico de historia y de posición geográfica. Este país tiene relaciones con dos mundos altamente, ¿cómo se llama? Altamente ricos, tremendamente ricos en poblaciones humanas y riqueza mineral y riqueza solar, en agua, en todo lo que quieras. Sobre el mundo hispano y el mundo árabe. No ha podido, lamentablemente, España hasta la fecha aprovechar muy bien de esos dos mundos. Y tampoco, como he dicho últimamente, ha podido España, que tiene geográficamente posiciones en ambos lados del estrecho de Gibraltar, no ha podido aprovechar, sino ha dejado toda una zona absolutamente inmersa en la oscuridad, donde reina la corrupción, el narcotráfico, el lavado de dinero, todo lo que quieras, menos una prosperidad varia y verdadera económicamente. Por eso también hemos puesto la propuesta para generar o regenerar o restaurar o resucitar esa zona, porque lamentablemente no merece lo que le está pasando. De hecho, solo los británicos, hablando así en términos claros, que han sabido y saben aprovechar de la situación estratégica, altamente estratégica del estrecho de Gibraltar, porque supera al estrecho de Hormuz, porque Hormuz más bien se habla solo de energía, aquí se habla de energía, de mercancía, aquí estamos hablando de 3 continentes, estamos hablando de América, de Europa y de África. Esto no es un juguete y no es una cosa que merece ser abandonada como la que tiene actualmente el gobierno. Entonces, si el señor Sánchez se dedica junto a su gobierno a combatir verdaderamente la verdadera corrupción político-administrativa, y dejan de aplastar al sector privado, a la gente honesta que quiere trabajar, porque la mayoría están cerrando bajo las barbaridades y hostilidades y salvajismo de la administración estatal, a la vez junto a ese derroche espectacular a derecha e izquierda hacia personas que merecen o no merecen, creando un país, un fenómeno parasitario, un fenómeno donde gran parte reciben ayudas y subvenciones y pensiones, o pensiones anticipadas, o los falsos inválidos. De tal manera se ha creado prácticamente un ejército de parásitos que solo reciben dinero sin dar un palo al agua, mientras los que realmente producen, realmente que quieren construir la economía del país, vienen aplastados. Y este fenómeno anómalo, junto al cero aprovechamiento o al mínimo aprovechamiento de las relaciones históricas y geográficas con el mundo árabe y el mundo hispano, y menos todavía lo que hemos dicho, el estrecho de Gibraltar, hacen de que este país retroceda hacia atrás. De hecho, cuando yo digo cómicamente, irónicamente, de que el país ha pasado por 3 etapas, ahora estamos en la cuarta, la etapa del boro, el oro y el euro, y ahora hemos llegado a la cuarta, lo que es el saquear por dentro. Porque han fracasado de recoger verdaderamente la cosecha de los musulmanes en su momento, y han fracasado también en saquear del todo, al parecer, el continente americano, y eso es la época del oro, y al parecer también solo han dedicado a sacar lo que puedan del euro o de los alemanes o del resto que mantienen la Unión Europea, y ahora estamos prácticamente, debido a que esos 3, o sea, el trillo de los fracasos, ahora hemos llegado al saqueo por dentro, porque ya no hay otras fuentes. O sea, en vez de aprovechar verdaderamente de la fuente interna, que es la actividad privada, y la creación de la actividad privada, aplastando a todo lo que es privado, todo lo que es industria y todo lo que es, dedicándose solo a ese fenómeno de falsa humanidad y falta, ¿cómo se llama? Falso, ¿cómo se dice? Esas ayudas, ese derroche
con personas que a lo mejor muchos de ellos ni siquiera merecen esas ayudas, creando un fenómeno parasitario, a la vez, como he dicho, fracaso absoluto en aprovechar todas las realidades hispana, árabe e incluso lo del estrecho de Gibraltar. Entonces ha creado un país que ya va prácticamente hacia una tensión social en aumento y hacia una desintegración, puede ser elegante, como lo que estamos viendo con el separatismo catalán, etcétera, etcétera, que podría incluso llegar a unas tensiones más, a lo más salvaje, en caso de que prácticamente continúa la situación o continúa el desgrado o el fracaso económico que contiene el país. Entonces, para el señor Sánchez, para poder defenderse del señor Netanyahu o de Trump o otros o esos capitales que prácticamente mantienen de forma férrea al país, lo que tiene que hacer prácticamente es hacer resucitar a ese país económicamente y hacerle llegar a ser un gigante de la economía en su verdadera posición. Si quiere el señor Sánchez, como yo soy, o presumo, de ser un entendedor del fenómeno hispano-árabe, o esa maldición histórica que tienen esos dos fenómenos de que nunca se unen entre sí, el máximo grado de desconfianza, corrupción, hipocresía, etcétera, etcétera, podría encantado de echar una mano. Pero el vivir de esa forma cómica de el soportar por compasión a millones de personas sin que dieran un palo al agua y aplastar al sector privado e incluso atacar a las propiedades privadas dando toda la razón a los ocupas, creando prácticamente un ejército que ocupa una parte del país, pero un ejército, como se llama, civil, que no es militar, ocupa una gran parte del país, ocupando propiedades privadas, con la protección de un gobierno que lamenta el por qué los alquileres son altos o las viviendas son altas, porque prácticamente los propietarios que son privados no confían absolutamente en ese gobierno. Porque el momento que ese gobierno deje que el propietario sea propietario verdaderamente y libre de actuar con su vivienda y no deje que entre ese ejército de parásitos que le llaman ocupas, entonces pues el precio del alquiler o incluso el precio de la vivienda puede bajar hasta un 50%. Lamentablemente la situación, por lo tanto, lo que está pasando y con esas amenazas y insultos del señor Netanyahu y Trump, esos vienen porque ellos ven en España un país débil, un país vulnerable, un país manejable. Y eso no me gusta a mí, porque yo vivo en este país y creo que no le gusta a muchos españoles. Por eso, estos son mis consejos al señor Sánchez. Esperemos, por lo menos, que sepamos cómo se pueda actuar, por lo menos, para defendernos contra esas enfermedades mentales o ese manicomio del estéreo Netanyahu-Trump. Buenos días a todos.